¿Sabías que en las negociaciones más importantes del mundo, el silencio es el arma secreta que decide quién gana y quién pierde? Piensa en esto. Estás en una conversación intensa con alguien. Puede ser tu pareja, un amigo, tu jefe. Hay un momento de tensión y de repente, en vez de responder de inmediato, decides callar. ¿Qué pasa? La otra persona empieza a llenar el vacío con palabras y, sin darse cuenta, te da más información de la que jamás habría dicho si hubieras hablado primero. El silencio, cuando se usa estratégicamente, puede ser más poderoso que cualquier argumento, más impactante que cualquier discurso. Y lo mejor de todo, es una herramienta gratuita que cualquiera puede dominar. Déjame contarte una historia. Hace unos años, un experimentado negociador llamado Chris Voss, exagente del FBI especializado en secuestros, reveló que una de sus estrategias más efectivas no era la confrontación, sino el silencio. En una negociación con un criminal que tenía a varias personas como rehenes, Voss simplemente dejó de hablar en un momento crítico. El otro lado, incómodo con la falta de respuesta, terminó cediendo mucho más de lo esperado. Pero esto no solo pasa en negociaciones de alto riesgo. Funciona en tu día a día, en una primera cita, en una discusión con tu pareja, en una entrevista de trabajo. Quien sabe manejar el silencio tiene el control. Ahora la pregunta es, ¿sabes realmente usar el silencio a tu favor o lo estás desperdiciando sin darte cuenta? En este video te voy a mostrar cómo el silencio puede convertirte en alguien más atractivo, más respetado y más inteligente en cualquier interacción. Porque hablar sin pensar es lo que hace la mayoría. Pero saber cuándo callar es lo que hace la diferencia entre alguien ordinario y alguien que domina la comunicación. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar completamente la manera en que te relacionas con los demás. Ahora, piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que llenar un silencio incómodo con palabras, aunque realmente no tenías nada importante que decir? Nos han enseñado que el silencio es incómodo, que significa que algo va mal o que estamos perdiendo el control de la conversación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el silencio, bien utilizado, puede ser una de las herramientas más poderosas para mejorar tus relaciones, aumentar tu atractivo y ganar respeto sin tener que decir una sola palabra? Las personas más carismáticas, influyentes y seguras de sí mismas tienen algo en común. Saben manejar el silencio. No tienen miedo a las pausas en una conversación, porque entienden que el verdadero poder no está en hablar más, sino en hablar mejor y en saber cuándo no hablar en absoluto. En este video te voy a enseñar exactamente cómo usar el silencio en 3 situaciones clave. Primero, descubrirás cómo el silencio puede hacerte más atractivo en cualquier interacción, ya sea en una cita, en una reunión o incluso en un mensaje de texto. Luego veremos cómo el silencio puede fortalecer el respeto y el poder en tus relaciones, ayudándote a proyectar seguridad y confianza sin necesidad de alzar la voz. Y finalmente, te mostraré cómo utilizar el silencio en momentos de conflicto para evitar discusiones innecesarias y mejorar tu comunicación, incluso cuando la otra persona está emocionalmente alterada. Pero esto no es solo teoría. A lo largo del video te daré ejemplos reales, estrategias prácticas y frases clave que puedes empezar a aplicar hoy mismo para transformar la manera en que te comunicas. Así que, si alguna vez has sentido que hablas demasiado y luego te arrepientes, o que no consigues el respeto que mereces en tus conversaciones, este video es para ti, porque al final del día las palabras tienen poder, pero el silencio, cuando se usa correctamente, puede ser aún más fuerte. La atracción no siempre depende de lo que dices, sino de lo que no dices. Piénsalo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no hablaba demasiado, pero que tenía un magnetismo especial? Una persona que, con su simple presencia y pocas palabras, lograba captar tu atención y despertar tu curiosidad. Esa es la magia del silencio bien utilizado. Cuando hablas sin parar, cuando explicas demasiado o intentas llenar cada momento con palabras, eliminas el misterio. Y el misterio es una de las fuerzas más poderosas de la atracción. El poder del silencio en una conversación. Imagínate esto. Estás en una cita y después de que la otra persona diga algo interesante, en lugar de responder de inmediato,
Simplemente haces una pausa, la miras y sonríes sutilmente. Ese pequeño momento de silencio genera tensión, una tensión atractiva. ¿Por qué? Porque obliga a la otra persona a preguntarse, ¿en qué está pensando? ¿Le gustó lo que dije? ¿Qué va a responder? Ese espacio vacío en la conversación crea expectativa, y la expectativa mantiene a la gente interesada. Ahora, al contrario, imaginan a alguien que, cada vez que hablas, responde de inmediato, sin dejar tiempo para procesar lo que dijiste. Esa persona no genera intriga, no permite que la conversación respire. El resultado, la interacción pierde dinamismo y se vuelve predecible. La psicología del silencio en la atracción. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Columbia que demuestra que cuando una persona no revela todo sobre sí misma de inmediato, genera mayor interés en los demás. En otras palabras, el misterio nos atrae porque nuestro cerebro quiere llenar los espacios en blanco. Es la razón por la que nos cautivan los personajes enigmáticos en las películas, o por la que nos obsesionamos con alguien que no responde nuestros mensajes de inmediato. Nuestro cerebro interpreta la falta de información como algo intrigante y, por lo tanto, irresistible. Lo mismo sucede en las conversaciones cara a cara. Cuando usas el silencio estratégicamente, cuando no te apresuras a responder o a explicar cada detalle sobre ti mismo, creas una sensación de profundidad y seguridad que automáticamente te hace más atractivo. Anécdota: George Clooney y el silencio como arma secreta. Mira el caso de George Clooney, por ejemplo. Se le considera uno de los hombres más carismáticos de Hollywood, pero si te fijas en sus entrevistas, nunca tiene prisa por hablar. Cuando le hacen una pregunta, se toma su tiempo, sonríe, mantiene contacto visual y deja que el silencio haga su trabajo antes de responder. Este pequeño truco lo hace parecer más seguro, más en control y, por lo tanto, más atractivo. Y esto no es solo para celebridades. Cualquiera puede aplicar esta técnica. ¿Cómo usar el silencio? Para aumentar tu atracción. Aquí tienes 3 formas sencillas de empezar a usar el silencio a tu favor. 1. No respondas de inmediato. Después de que alguien diga algo, espera un segundo antes de hablar. Esto muestra que estás procesando lo que dijeron y que tu respuesta tiene peso. 2. Usa el silencio después de hacer una pregunta importante. Si preguntas algo interesante y la otra persona duda en responder, no llenes el vacío. Espera. Esa pausa puede hacer que la persona revele más de lo que pretendía. 3. Aprende a disfrutar el silencio compartido. Si puedes estar con alguien en silencio sin sentirte incómodo, significa que hay una conexión real. No trates de forzar la conversación, deja que fluya naturalmente. El silencio es una herramienta poderosa que pocos saben utilizar, pero aquellos que la dominan automáticamente se vuelven más interesantes, más atractivos y más influyentes en cualquier interacción. ¿Cómo el silencio puede fortalecer el respeto y el poder en una relación? El respeto no se exige con palabras, se gana con presencia. Piénsalo. ¿Quién transmite más autoridad? ¿La persona que levanta la voz para imponerse? ¿O la persona que, con solo una mirada y un silencio bien colocado, hace que los demás presten atención? El silencio es una señal de seguridad. Las personas que están realmente seguras de sí mismas no necesitan hablar constantemente para demostrar su valía. No sienten la necesidad de justificar cada acción o de convencer a los demás de que tienen razón. Saben que su presencia y sus decisiones hablan por sí solas. Cuando hablas demasiado o respondes impulsivamente, le das a los demás demasiado acceso a tu mente. Y cuando la gente siente que te entiende completamente, es menos probable que te respete. Por el contrario, cuando aprendes a pausar antes de hablar, cuando sabes guardar silencio en los momentos adecuados, proyectas control. Le muestras al mundo que no reaccionas por impulso, sino por elección. Y esto es clave en cualquier tipo de relación, ya sea con amigos, pareja, familia o incluso en el trabajo. Déjame contarte una historia real sobre un CEO muy particular. En una reunión de alto nivel, varios ejecutivos discutían acaloradamente sobre una decisión importante. Todos hablaban al mismo tiempo, tratando de hacer valer su opinión. Pero el CEO de la compañía,
en lugar de unirse al caos, se mantuvo en silencio, observando. Cuando todos se dieron cuenta de que él no estaba interviniendo, poco a poco fueron bajando la voz, hasta que la sala quedó en completo silencio. Fue entonces cuando el CEO habló, con calma y precisión. Su mensaje fue corto, pero cada palabra tenía peso. Y cuando terminó, nadie se atrevió a contradecirlo. ¿Por qué? Porque su silencio previo había hecho que sus palabras tuvieran aún más impacto. En lugar de gastar su energía discutiendo, dejó que los demás se desgastaran. Y cuando él habló, lo hizo desde una posición de poder. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Aquí hay 3 maneras de usar el silencio para ganar respeto en cualquier relación. 1. Pausa antes de responder. No importa si estás en una conversación casual o en una discusión seria, nunca te apresures a responder. Tómate unos segundos. Esto muestra que estás analizando lo que se dijo y que no reaccionas por impulso. 2. No expliques demasiado. Cuando das demasiadas justificaciones por tus decisiones, le das a los demás la impresión de que dudas de ti mismo. Di lo que tengas que decir y deja que el silencio refuerce tu mensaje. 3. Usa el silencio en momentos de tensión. Si alguien intenta provocarte o discutir contigo, en lugar de reaccionar de inmediato, quédate en silencio. La otra persona se verá obligada a llenar el vacío. Y muchas veces en el proceso terminará cediendo. Las personas más influyentes no son las que más hablan, son las que saben cuándo hablar y cuándo callar. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de demostrar tu punto con palabras, recuerda esto. A veces el mayor poder está en lo que no dices. Las discusiones no las gana quien grita más fuerte, sino quien sabe mantener el control. Todos hemos estado ahí. Una discusión sube de tono, las palabras se vuelven más intensas y, sin darnos cuenta, terminamos diciendo cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero, ¿y si te dijera que el silencio puede ser tu mejor arma en un conflicto? No hablo de ignorar a la otra persona, ni de hacer el famoso silencio pasivo-agresivo, que solo genera más resentimiento. Me refiero al silencio estratégico, ese que te permite pensar antes de reaccionar, que desarma al otro sin necesidad de levantar la voz y que evita que una discusión innecesaria se convierta en una guerra sin sentido. Hay una gran diferencia entre usar el silencio como una herramienta y usarlo como un castigo. El silencio estratégico se usa para calmar una situación, para procesar la información antes de hablar y para evitar reaccionar por impulso. Se siente como un espacio para reflexionar. La indiferencia dañina, en cambio, se usa para manipular, castigar o hacer que la otra persona se sienta ignorada. Se siente como un muro infranqueable. Por ejemplo, si tu pareja te dice algo con lo que no estás de acuerdo y tú decides quedarte en silencio por un momento para procesarlo antes de responder, eso es silencio estratégico. Pero si en cambio cruzas los brazos, frunces el ceño y te quedas en silencio para hacer que se sienta mal, eso es indiferencia dañina. Uno es poderoso, el otro destructivo. Veamos un ejemplo práctico. Imagina que estás en una discusión con tu pareja. La tensión está subiendo y sientes la necesidad de responder rápidamente para defender tu punto. Pero en lugar de hablar de inmediato, haces una pausa. Respiras. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que una respuesta bien pensada vale más que 100 palabras dichas con rabia. Esa pausa hace 2 cosas. 1. Te da tiempo para procesar lo que realmente quieres decir, evitando que te dejes llevar por la emoción del momento. 2. Hace que la otra persona también reflexione, porque cuando no hay una respuesta inmediata, la mente del otro empieza a llenar ese vacío con su propia evaluación de la situación. Muchas veces, ese pequeño espacio de silencio evita que una discusión innecesaria se convierta en una pelea más grande. Escenario 1. Tu pareja te dice algo hiriente en medio de una discusión. La reacción impulsiva sería devolverle la misma energía, responder con más fuerza o intentar ganar la discusión. El enfoque con silencio estratégico sería mirarla a los ojos, hacer una pausa y decir en un tono calmado: voy a pensar en lo que acabas de decir y después hablamos de esto con más calma. Luego te retiras unos minutos para respirar, calmarte y analizar la situación.
¿El resultado? En lugar de alimentar el fuego, lo apagas. Escenario 2. Tu pareja está molesta y te lanza múltiples acusaciones. La reacción impulsiva sería interrumpirla para defenderte. El enfoque con silencio estratégico sería mantener la calma, escuchar sin interrumpir y usar pequeños gestos como asentir con la cabeza para demostrar que estás procesando lo que dice. Después de que termine, esperar unos segundos antes de responder con algo como: quiero entender bien lo que me dices. ¿Podrías explicarlo de otra manera? Ese espacio silencioso le permite a la otra persona sentirse escuchada y muchas veces hace que baje la intensidad emocional de la discusión. En medio de un conflicto, las palabras pueden ser como gasolina en un incendio, pero el silencio bien utilizado es como un cortafuegos. La próxima vez que estés en una discusión, en lugar de apresurarte a responder, prueba el poder de la pausa, porque a veces lo más inteligente que puedes decir es nada en absoluto. El silencio no es vacío, no es falta de respuesta, es poder, es estrategia, es inteligencia en su máxima expresión. Hoy aprendimos que el silencio puede hacerte más atractivo, más respetado y más sabio en tus relaciones. Cuando lo usas en conversaciones, generas misterio y atracción. Cuando lo usas en relaciones de poder, proyectas seguridad y fortaleza. Cuando lo usas en conflictos, evitas discusiones innecesarias y controlas la situación. Pero aquí está la clave. El silencio solo es poderoso si lo usas conscientemente. Si simplemente te quedas callado por miedo o inseguridad, pierdes. Pero si eliges cuándo hablar y cuándo callar, te conviertes en alguien magnético e influyente. Así que ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has usado el silencio a tu favor en una situación importante? ¿O sientes que hablas demasiado cuando no deberías? Déjame tu respuesta abajo y comparte este video con alguien que necesita aprender este poder. Y si quieres seguir mejorando tu comunicación y desarrollar una presencia que impacte, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque aquí te enseñaré más estrategias para convertirte en alguien inolvidable. Recuerda, las palabras tienen poder, pero el silencio tiene aún más. Nos vemos en el próximo video.